Muy buen día, mis hermanos. Qué gusto que han apartado el tiempo el día de hoy para conectarnos, para estar juntos estudiando la palabra, estudiando lo que Dios tiene que enseñarnos el día de hoy. Y muy en especial este día estamos celebrando alrededor del mundo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien después de estar 3 días sepultado, al haber entregado su vida en una cruz por nosotros, se levantó de los muertos y está vivo. Y esa es la base principal para todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Jesús. Se fundamenta precisamente en el hecho de lo que Él hizo en un día que se celebra hoy, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por esta oportunidad y agradecemos a todos ustedes que han estado conectándose con nosotros. Tuvimos una conversación extraordinaria el día jueves acerca de los temas de verdades esenciales para tiempos difíciles, que es en los que estamos caminando. Y te agradecemos sobre todo el día de hoy que estás ahí en casita con tu familia. Esperamos que estés acompañado. Si te toca estar solo o sola viendo esto, te agradecemos que te conectas, porque este es el tiempo en el que necesitamos conexiones, aunque no las podamos hacer físicamente. Les agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando. Así que recuerden que pueden poner sus comentarios mientras estamos en esta reunión. Personalmente no los vamos a contestar en este momento, pero entre ustedes pueden conversar lo que ustedes colocan allá. Aquí abajo en el chat puede ser visto, interactuado y respondido por todos ustedes. De acuerdo a cómo estamos teniendo las reuniones, hemos acostumbrado siempre tenerlas en vivo, digamos, ¿no? Con la interacción de ustedes. Y ustedes y yo acostumbramos a reaccionar. A mí cuando me toca exponer, reacciono a lo que ustedes están compartiendo, a cómo están. Y ustedes reaccionan a lo que se está hablando. Entonces, ¿qué les parece si hoy hacemos algo parecido? En el sentido de que dependiendo de lo que ustedes van oyendo, si son verdades que les ayudan, que les gustan, pueden ir poniendo deditos, corazoncitos o enojarse, reaccionen a como ustedes gusten. Y aquí abajo está la posibilidad de que tú lo puedas hacer tantas veces como tú quieras. Entonces, les agradecemos de verdad bastante que estamos el día de hoy en Domingo de Resurrección celebrando en medio de de un estado de emergencia en nuestro país. El hecho de que Jesucristo se levantó de los muertos, aunque su iglesia no se puede reunir en este momento físicamente, pero estamos conectados en espíritu y también por estos medios. Así que de verdad, muchas gracias. Te animamos al final, vamos a recordarte que el próximo jueves tendremos un tiempo en vivo para conectarnos, para conversar sobre el tema que vamos a ver hoy y sobre toda la idea que hemos estado conversando, platicando, compartiendo contigo acerca de verdades esenciales. Entonces, de verdad, agradezco muchísimo a todos ustedes que están muy amables, muy atentos haciendo y teniendo participaciones. De verdad, les agradezco bastante. Gracias por los comentarios que nos han hecho en relación a los temas que estamos compartiendo. Nos ayuda mucho saber si están ayudándote o no. Y mira, precisamente la serie la llamamos Verdades Esenciales para Tiempos Difíciles. Estamos tratando de compartir aquí no secretos, no son secretos, no son cualidades extraordinarias que las personas súper especiales pueden desarrollar. No, en este caso son cualidades, actitudes, situaciones, experiencias, perspectivas que tú puedes desarrollar porque todas estas son esenciales. Y el día de hoy vamos a ver las 5 actitudes del corazón que tú y yo necesitamos para vencer en tiempos difíciles. Ahora, permítanme explicar a qué me refiero y vamos a hacer rapidito un recuento aquí de lo que hemos estado aprendiendo. Básicamente, lo que hemos estado conversando es que estas son verdades esenciales y vimos en el primer tema 2 verdades esenciales para tiempos difíciles, la verdad de que Dios es bueno y Dios está en control. Luego vimos 3 perspectivas que tú necesitas aprender a desarrollar, claro, tomadas de la Biblia para poder pasar tiempos difíciles. Hablamos de Dios, ¿verdad? Hablamos de una perspectiva bíblica de la pandemia y una perspectiva bíblica de tu responsabilidad, de quién eres tú, que es muy importante. Y luego vimos la semana pasada 4 certezas, seguridades esenciales que tú puedes tener sobre el futuro. Y hoy estamos llegando a las 5 actitudes del corazón
que son necesarias para vencer. En medio de esta situación, muchas personas, aún con lo que está pasando, y sabemos que viene probablemente lo más difícil para México, para cuando estamos grabando, estamos transmitiendo este mensaje, las semanas más difíciles para nuestro país están todavía adelante, todavía no las pasamos, viene una etapa difícil, una etapa complicada, y hay algunas personas que están con incertidumbre de si seremos capaces, de si serán capaces de pasar esta prueba. Entonces, como estábamos platicando antes, como estas son verdades esenciales, no son 7 secretos ni ese rollo, son verdades esenciales que tú y todos nosotros podemos obtener de la Escritura. Vas a notar, como hemos platicado ya antes, que todas estas verdades están interrelacionadas. ¿Sale? Es decir, una verdad se conecta con la otra y la verdad número 4 o las 5 actitudes que vemos hoy están conectadas con las 3 perspectivas y las 4 certezas están conectadas con las 2 verdades esenciales para tiempos difíciles, porque son esenciales, no son asuntos secundarios, son cosas que son realmente esenciales. Entonces permítanme hacer un recuento rápido. Siempre te recomendamos que vayas a buscar aquí en nuestro canal los videos sobre la presentación de estas verdades. Vas a identificarlas porque tienen un numerito aquí a la izquierda en tu pantalla. Empieza desde el 2, llevamos 2 verdades esenciales, vimos 3 perspectivas que necesitamos para pasar tiempos difíciles y las 4 certezas para el futuro. Y hoy estamos en las 5 actitudes básicas para vencer. Entonces llevan esta secuencia, búscalos, pero aquí te hago un recuento de volada, ¿sale? Lo primero que vimos es que Dios es bueno y Él está en control absoluto de todo. Entonces son las rocas sobre las que nos paramos. Por supuesto es Dios, su persona, pero nos basamos en estas verdades para poder hacer frente a situaciones difíciles, ¿va? Luego vimos 3 perspectivas. Hablábamos si esta es la verdad número 1 y esta es la verdad número 2, que es bueno y está en control de todo. Cuando hablamos de 3 perspectivas, decíamos que Dios, que es soberano, tiene propósitos aún para las cosas malas que están pasando, como en el caso de este tiempo lo es la pandemia, o si tú tienes una situación personal que te está pasando a ti, Dios tiene un mismo propósito igual para las cosas malas que pasan en el mundo. Y luego viene nuestra reacción. Entonces observa que aquí tenemos estas 3 perspectivas que son esenciales para poder navegar una situación difícil, que Dios está en completo control, soberano de todas las cosas, todos los problemas son usados para su gloria y tienen un propósito, y yo tengo la capacidad en mi libre albedrío y la responsabilidad de escoger cuál es la reacción que voy a tener, ¿sale? Entonces, luego entramos la semana pasada a 4 seguridades que cuando tú volteas y ves hacia el futuro, lo que va adelante en el futuro, en tu vida, en este tiempo, en la cuarentena, en la pandemia o en tu carrera, son certezas que tú puedes tener especialmente si tienes tiempos difíciles. Y vimos 4. La primera es que nosotros estamos esperando un futuro glorioso cuando el Señor restaure todas las cosas. Hablamos de que aunque vemos tragedias y situaciones muy difíciles, todavía no es el fin. Y que Dios, de nuevo, va a cumplir un propósito específico en mi vida, en las naciones, pero en mi vida tiene un propósito específico, y luego que Él promete que me va a dar la fortaleza para que yo pueda resistir en el día malo. Entonces, si las ves inversas, estas, lo que estamos diciéndote es que tú puedes estar seguro que Dios te va a dar la fortaleza para pasar adelante esta prueba. Dios va a estar contigo y te va a ayudar a resistir lo que tengas que resistir. Va a cumplir un propósito en tu vida mientras esto sucede. Lo que estamos viendo de las tragedias hoy, de las situaciones difíciles, de las muertes, del dolor, no es el fin todavía. El fin, cuando venga el periodo de gran tribulación, no se compara a lo que estamos viviendo, pero duele un montón. Pero puedes tener, pues, confianza y certeza de que Dios va dirigiendo la historia hasta que lleguemos al cumplimiento de aquella esperanza que tenemos de la vida eterna, de la restauración de todas las cosas, donde no habrá más llanto, más dolor. Dios enjugará, dice la palabra, toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, observa, hablamos de 2 verdades, hablamos de 3 perspectivas esenciales que ocupas para pasar cualquier tiempo difícil, y de 4 certezas sobre el futuro que tú puedes tener. Entonces, en esta secuencia es que hoy llegamos ya a esta idea de 5 actitudes del corazón que tú y yo necesitamos para poder vencer, no sobrevivir, sino vencer en tiempos difíciles. Y déjame explicar a qué me refiero con esta idea.
Cuando hablamos de las 5 actitudes del corazón, bueno, aquí te proponemos 5. Tú seguramente encontrarás muchas otras que son esenciales también en la Biblia, algunas otras que no son esenciales, pero que son muy útiles. Pero aquí te compartimos 5 de la Escritura que te van a ayudar a ir adelante en ese tiempo complicado. Acuérdate, estamos en una pandemia, estamos en una situación donde probablemente venga la fase 3 para nuestro país en las próximas semanas. Y los días más complicados económicamente, en cuanto a las relaciones, en cuanto a las limitaciones de movilidad, vienen adelante. Posiblemente los contagios que están todavía por venir, los veremos precisamente en las en la siguiente semana, quizás a la tercera semana de donde estamos ahora en este punto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué actitudes debo tener para poder vencer en este tiempo? Y el punto es este. La mayoría de nosotros a veces entramos a un tiempo difícil ya desde antes con la actitud incorrecta. El tiempo difícil y las circunstancias que están hasta nuestro alrededor, nosotros no las controlamos, ¿de acuerdo? Tú no controlas todo, no controlas, de hecho, casi nada. Hay muy pocas cosas que tú puedes controlar. Entonces, cuando viene una situación como esta y entra una situación que nos desestabiliza, una de las cosas que hacen es precisamente sacarnos de onda a tal grado que perdemos y se nos va el sentido de aquellas cosas que controlamos, y por no tener las actitudes correctas para enfrentar estos tiempos difíciles, se complica todavía más. O sea, muchos de nosotros antes de llegar a una prueba ya la perdimos, o ya estamos preparándonos o destinándonos a fracasar en esa prueba por las actitudes del corazón antes de empezar la prueba. Quiero decir con esto que puede haber en este instante algunos de ustedes en su segunda, tercera, quizás cuarta semana de guardar distancia social, que ya están sufriendo de una manera que es quizás demasiado para ti por el problema de actitud, por un problema del corazón no preparado. No de las circunstancias, no de la ausencia del contacto social o lo difícil que está haciendo económicamente la situación, nada más, que es de por sí ya pesada, sino por el hecho de que yo pude haber entrado a este tiempo difícil o al que tú estés pasando con una actitud de corazón que ya me estaba predisponiendo para el fracaso, o para hacerlo más difícil, o para no pasar la prueba, o para sufrir el doble. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que una de las, dicen los filósofos y los teólogos, que una de las últimas, más esenciales libertades humanas que tenemos es escoger nuestra actitud. Como aprendíamos, ¿verdad?, sobre el libre albedrío y sobre la responsabilidad humana, tú tienes en este momento la posibilidad de escoger con qué actitud le entras a este asunto de la pandemia. Y sabes que el mexicano, ¿verdad?, y nosotros le entramos duro al humor. El humor es esencial, es muy importante, después hablaremos de ello, es muy importante. Pero ese humor a veces esconde temores, ¿no? Ese humor, cuando viene de una base sólida, es padrísimo, es muy chévere, pero cuando viene de temores, es una actitud del corazón que el humor no da fortaleza. El humor es una expresión de una actitud de corazón, pero el humor en sí mismo, tenemos que tener el cuidado que no sea una forma de escapar de la situación y de la realidad que tenemos. Entonces, por eso son tan importantes las actitudes del corazón. ¿Cómo le entras a la pandemia? ¿Cómo le entras a la soledad? Más que lo que te pasa. ¿Sí? Viene una muerte en tu familia, como hemos hablado antes, viene un golpe económico, como nos va a llegar a todos, pero la clave es cómo le entras, es la actitud y la disposición del corazón que tú tienes para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, aquí te vamos a compartir 5 actitudes tomadas de la Escritura que tú puedes tener y aprender y desarrollar. No naces con estas, se desarrollan y se aprenden para que tú puedas salir más fuerte de la pandemia en lugar de sobrevivirla a medias, ¿no? Así como agarrando aire lo difícil. No, tú puedes vencer y salir más fuerte de esta pandemia, de esta situación complicada o de la que tú estés pasando, cuando predispones, preparas tu corazón para enfrentar esa situación. Todos conocemos los ejemplos, ¿verdad?, de grandes boxeadores, de grandes luchadores, de grandes atletas, de exploradores, de investigadores, que todo lo que determinó el éxito de su empresa, la que haya sido, de su proyecto,
el 90% es la actitud del corazón, es la mentalidad, el ánimo con el que están entrando al asunto. Entonces, aquí está la primera de 5 que vamos a compartir contigo. Venos comentando aquí qué piensas de cada una de ellas, pones tus comentarios y el próximo jueves te invitamos a las 8 de la noche en este mismo canal para que nos acompañes y conversemos sobre todas las preguntas que tú tengas y los comentarios que quieres hacer. Pero ahorita mismo ayuda mucho que vayas poniendo qué te parece la idea, ¿va? Bueno, aquí está la primera, chécala. La primera actitud de la que te queremos compartir tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza. Y de aquí estamos hablando de que es una actitud del corazón que viene como el resultado natural de las verdades esenciales que te hemos compartido. O sea, si Dios es bueno y está en control y usa las cosas hasta las malas para un propósito y te dio a ti la libertad de decidir y tenemos vida eterna y todavía no es el fin y Dios está haciendo un plan en la tierra y luego te va a dar la fortaleza para pasar cualquier situación y prueba, pues lo más natural que sale es la fe y la confianza. Y aquí estamos hablando de, por supuesto, puesta en Dios. Él es suficiente para ayudarte a ti y a mí a salir adelante de las situaciones, cualquier situación que encontremos. Él es poderoso para ayudarnos. Permíteme explicar un poquito a qué nos referimos aquí. Tú puedes naturalmente en una situación como esta tener un montón de preguntas, ¿verdad? Si yo podré a vencer esta prueba, como estaba la pregunta ahí en la portada de esta presentación. ¿Podré vencer esta prueba? ¿Podré pasar esa prueba? Lo interesante es que ese signo de interrogación, esa duda o esa pregunta, usualmente se basa, como yo mismo a propósito hice la pregunta, en lo que yo puedo hacer. ¿Podré? ¿Seré capaz? ¿Será posible que yo pueda hacer lo que tengo que hacer y que pueda vencer en medio de la prueba? Y está basado en mí. Pero la confianza de la que estamos platicando está basada en Dios, no en mi capacidad. Y esto es muy interesante. Algunos de nosotros tenemos esta idea de que depende completamente de mí si me infecto o no me infecto. Y eso pone una presión tremenda en ti. Ahora, no me malentiendas. Por supuesto que, por favor, tienes que ser prudente, sabio, cuidadoso. Lávate las manos cada que tengas contacto afuera de lo que ahora es tu círculo. Pon distancia, quédate en tu casa. Hermano, les animo especialmente, no viajemos en este tiempo salvo por cuestiones extremas, necesarias, esenciales, pero al salir nosotros nos exponemos a nosotros mismos y exponemos a otras personas. Entonces debes de ser cuidadoso, debes usar cubrebocas cuando sea apropiado, lavar tus manos, mantener distancia, no saludar con contacto físico. Todo eso es esencial, pero ¿has pensado que en última instancia no depende de ti? No depende de la capacidad que tú tengas de hacer algo. No depende de tu fuerza para mantenerte en el aislamiento, en la distancia social por 3, 4, 5, 6 semanas o por racionar, hermano, nada más racionar tu cuestión económica o de alimentos. Estamos en las manos de Dios. No depende de tu conocimiento tampoco. Entonces, si dependiera de eso, naturalmente que yo puedo tener muchas dudas de si yo seré capaz de hacer frente a lo que está viniendo. Seré capaz de sacar adelante a mis hijos, de ser el pastor que tengo que ser, de ser el padre que debo ser. Yo puedo tener un montón de dudas porque conozco mis limitaciones, ¿verdad? A menos que sean reales y yo sea un soberbio y piense, ay, sí, yo me las puedo todas y el coronavirus a mí me hace los mandados, ¿verdad? Como algunas personas piensan. No está basado en lo que yo puedo hacer, está basado en el poder de Dios que tiene en control todas las cosas, que es soberano, que está en control de esta pandemia y de mi propia vida. ¿Recuerdas? Sabe cuántos cabellos tienes tú y yo tenemos en nuestra cabeza. La idea es esta: aquel bien que Dios prometió para nosotros. ¿Recuerdan el texto que aprendíamos la semana pasada de cómo Dios tiene planes de bien para un futuro, para que tengas esperanza? Dios no va a aguantar o a retener o a detener esas bendiciones y ese bien que Él tiene planeados para nosotros. Entonces puedes estar confiado. Hablamos de que si llega alguna situación a tu vida y llegásemos tú o yo a contagiarnos, eso no toma por sorpresa a Dios. Dios está en perfecto control de todo lo que pasa. Entonces, déjame traducir un poquito aquí cómo podríamos entender, o es una ilustración de cómo podríamos entender esta idea de confiar. Es una actitud del corazón
que debemos aprender a desarrollar para vencer en los tiempos difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, mira, te voy a poner aquí, imagina esta balanza. Aquí tú tienes una balanza representada por ese triangulito aquí, y por un lado, lo que de hecho causa un montón de preocupaciones y de ansiedad en nosotros y de estrés, son estas preguntas. Seguramente tú te las has hecho, y si te ha tocado a ti, pues ponle dedito si has hecho esto. Preguntamos, ¿y qué sí? Y entonces le podemos poner aquí enseguida, ¿y qué sí? Y tú decidirás qué has puesto allí, ¿verdad? Pero vienen de la duda. ¿Y qué si me infecto? ¿Y qué si se me termina el alimento? ¿Y qué si me quedo sola? ¿Y qué si se contagia de mi familia? ¿Y qué si no tengo para los medicamentos? ¿Y si el gobierno colapsa? Pero sí, o sea, observan cómo podemos poner de un lado de la balanza todas estas cuestiones que a nosotros nos generan duda. Pero la confianza de la que la Biblia nos habla es una confianza muy interesante, porque llegamos a crecer tú y yo y a madurar para cambiar el y sí o y que sí o el pero sí, y lo cambiamos por un aunque. Ahora, déjame explicar a qué me refiero. En lugar de decir ¿y qué si me infecto?, la confianza consiste en llegar a confiar de tal manera en Dios que dices, aunque me infecte. Piénsalo un momento. En lugar de decir, ¿y si me quedo sin dinero? La confianza en Dios es cuando llegamos a madurar a tal grado que podemos decir, aún si me quedara sin dinero. Observa la diferencia de decir, pero si aquella persona ya no está conmigo, podemos decir, a pesar de que esa persona no esté conmigo, Dios está conmigo. Entonces observe cómo estas que tenemos aquí son declaraciones, ¿verdad? No, son exclamaciones, estamos declarando cosas, no estamos cuestionando o preguntando, estamos declarando una verdad. El aunque. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Te voy a mostrar unos pasajes de la Biblia que hablan en este sentido y obsérvalos. Establecen una base de quién es Dios, en donde está puesta la confianza, y luego vas a ver el elemento que te platico. En el Salmo 23, un salmo precioso escrito por el rey David. Se lo saben de memoria. Si te lo sabes, pon ahí tu dedito, un corazoncito, si lo has oído o te lo sabes. O si es la primera vez que lo escuchas, pues no sé, pon una carita de asombro, lo que quieras. Pero mira lo que dice la palabra. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí entra el versículo que te comento, que seguramente ya que lo ves ahora en este contexto, salta el versículo. Observa, aunque, es lo que dice el texto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Observa, no dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, y por eso nunca voy a andar en valle de sombra de muerte. No es lo que dice el Salmo. El Salmo dice, a causa de que Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, y aunque... En eso consiste la confianza, no en la expectativa de que nada jamás malo te va a pasar. Es probable que te pase a ti y a mí algo malo, porque vivimos, como ya hemos explicado, en un mundo caído, pero mi Dios está en control, es bueno, tiene propósitos, me ha dado vida eterna, me da la fortaleza para vencer. Entonces yo puedo confiar en Él aunque ande en valle de sombra de muerte. Checa el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Observas la base? No es yo soy fuerte, es Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego dice el salmista, que un hombre de guerra, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y atención, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego el verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá.
Entonces, checa, ve la idea que la Biblia comunica. La Biblia no está comunicándonos una idea donde tienes una promesa mal dicha y mal enseñada por mucha gente, por falsos apóstoles, por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos maestros, se lo digo derecho, donde te dicen que si tú sigues a Cristo, nada malo jamás te va a pasar. Vamos a desarrollar un poquito más el tema. Pero ve la idea de la Biblia. La idea de la Biblia es que a causa de que Jehová es nuestra luz, de que Jehová es nuestro pastor, se produce confianza en nosotros, de manera que cuando un ejército acampe contra nosotros, o estemos en valle de sombra de muerte, o contra nosotros se levante guerra, o nos dejara nuestra padre y nuestra madre, podemos decir nosotros, no temerá mi corazón, yo estaré confiado, Jehová me recogerá. Observa, en eso consiste la confianza, en que tenemos a Dios de nuestro lado, vigilándonos, guardándonos, el soberano está sobre nosotros. Dos textos más. Ahora, imagínate, hay un montón, ¿sale? Salmo 40. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Este es un salmo de clamor. Ya hablaremos después, si nos da tiempo de eso, o el jueves te animamos a que lo conversemos. La Biblia habla de pasar duelos. La Biblia habla de lamentarnos. Hay muchos salmos de lamento donde nos duele alguna situación y expresamos nuestro dolor, pero en la Biblia ese dolor va dirigido a Dios en oración, va dirigido a clamar a Él y a esperar en Él. Por eso aquí dice, aunque afligido yo y necesitado, cuando llega la situación, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Y el clamor es, no te tardes. Y esa puede ser nuestra oración, quizás tuya o mía esta semana. Mire el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, observa, este es muy importante. A causa de la verdad que está aquí arriba, por tanto indica que ese es el resultado que podemos tener. Como Dios es mi amparo y mi fortaleza y es mi pronto auxilio en la tribulación, por tanto, no temeremos, y ahí está, miren, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque no, si no pasa eso, confío en Él, no es, pero que sí, no, es un aunque. Aunque en tu vida sientas que están como temblando los montes y bramando el mar y la tierra sea removida, tú puedes tener confianza, tú puedes vivir sin temor porque sabes que Dios está en control de nuestra vida. Eso es confianza y es una actitud del corazón con la que entras a una prueba o la vas a aprender a desarrollar, porque estas actitudes se ejercitan, ¿sale? No nacemos con ellas ni nos son dadas del cielo sobrenaturalmente. Estas nosotros tenemos que tomar la decisión de echar nuestra confianza en Él. Así dice Pedro, ¿verdad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sale? Entonces, esa es la número uno. Ponnos aquí qué piensas, pon aquí deditos o tu reacción. ¿Vamos bien con la número uno hasta ahorita? Es una actitud de confianza, ¿sale? Entonces te animo a que confíes que Dios está en control de esta situación y nos va a sacar adelante aún si nos infectamos, aún si estamos en una situación económica dura, difícil, ¿va? ¿Listos? Entonces vamos con la 2. La segunda actitud esencial que tú y yo necesitamos para enfrentar una prueba es entender que es una prueba. Es entender que es un tiempo difícil. No estamos compartiendo contigo verdades esenciales para tiempos felices. Esas son muy fáciles. ¿Cómo disfrutar una fiesta? ¿Cómo disfrutar un viaje? Eso es muy fácil. ¿Cómo disfrutar la abundancia? Bueno, hay lecciones en la Biblia para eso, pero no es lo que estamos compartiendo contigo. Estamos compartiendo contigo actitudes esenciales para tiempos difíciles. Entonces, aquí estamos hablando que la segunda actitud esencial es desarrollar, aprender, mis hermanos, una actitud bíblica ante el dolor. Estuve buscando maneras de poner esta verdad o este principio de una forma más concreta, pero esa es la forma más concreta. Es básicamente aprender a sufrir bíblicamente o ser un varón o una mujer sufrido, así la Escritura habla. Jesús se nos habla que Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Mira, mucho de esto tiene que ver con la expectativa de nuestra vida. Con algunos de ustedes he tenido conversaciones personales cuando hemos ambos estado pasando por tiempos durísimos, difíciles, y les hemos comentado que lo que hace el tiempo difícil más difícil
es que esperamos que todos los tiempos que vivimos sean felices. Y se hace más difícil el tiempo difícil porque tenemos la idea de que debe ser feliz todo lo que pasamos. Aquí está la idea, mira, tu vida y la mía y la de toda la gente que nos rodea, ricos, pobres, de cualquier cultura, es una mezcla de una vida en la que tenemos tiempos felices. Trae a tu mente en este momento algún tiempo feliz que tú hayas tenido reciente o en tu niñez, algún momento donde a lo mejor tu hijo, tu hija, tu familia, una amiga, Dios, ¿verdad? Te trajo a tu vida un tiempo feliz que hasta derramaste lágrimas. Mira, muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos muchos, pero es indudable que esos tiempos felices están mezclados con tiempos difíciles. La realidad del mundo en el que vivimos hoy es que es un mundo caído, como hemos aprendido, rodeado de muerte, de dolor, de lágrimas, de los efectos del pecado, pero al mismo tiempo vemos las muestras de la gracia de Dios en una flor, ¿no? O vemos en el agua. Yo les he dicho a muchos de ustedes, a mí me encanta el agua, me gusta mucho el aire, los exteriores, y me encanta ir a veces sencillamente a un lugar donde me da el aire. Es una bendición, ¿no? Tomar un vaso con agua, así simple, un vaso con agua, es una bendición. Son muestras de la gracia de Dios, pero indudablemente todos nosotros volteamos a nuestros vecinos, a nuestra familia extendida y vamos a ver dolor, vamos a ver lágrimas. Probablemente en tu caso, en el mío, tenemos ese dolor y esas lágrimas aquí cerquita, aquí en nosotros, algunos en su propio cuerpo con enfermedades o en las noticias, con las noticias de la pandemia y lamentablemente por la pérdida de la vida de muchas personas, por la negligencia de otras, por la corrupción de los gobiernos. Hemos hablado un montón de eso. Y lamentablemente las redes sociales hoy están llenas de información mala, llenas. Entonces tengan cuidado, ya aprendimos, filtren la información que consumen mis hermanos, muy importante. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, por favor, hermanita, ya de una vez, agarra la onda. Los problemas, la pandemia, el coronavirus, la situación económica es una realidad en la que tú y yo vivimos y nunca se nos dice que nosotros vamos a ser inmunes a las situaciones difíciles. La Biblia no garantiza en ningún lugar la ausencia de dolor en esta tierra mientras estamos de este lado de la eternidad. De aquel lado de la eternidad hay promesas garantizadas de que no habrá más llanto ni más dolor. Ya leímos y aprendimos de ellas. Pero hoy tú y yo estamos aquí. Y al estar aquí en esta tierra, por favor, hagámonos a la idea de que vamos a enfrentar dificultades. Algunos de ustedes que de hecho conozco personalmente, pues los hemos visto tropezar en situaciones difíciles porque todos veíamos ver esa situación difícil menos tú. Tú pensabas que caminarías por la pandemia, ¿verdad? Con flores, aventando en un bosque mientras tenías abundancia de recursos y toda tu familia alrededor tuyo. Y bueno, a veces no es así, no es la realidad. Que estarías en la cuarentena, quizás guardadita en casa, viendo todos los maratones de series de televisión que querrías ver y pum, te cortan el internet o se va la luz o te infectas o te llega un familiar que necesita tu ayuda. O sea, la vida de este lado no es ideal, no estamos en una situación, ya hemos hablado de eso bastante, que fue originalmente así planeada por Dios, estamos en un mundo caído. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esta es la relación que te animo a que hagas. El dolor que nosotros vemos en esta tierra es todo un tema que probablemente el jueves, si gustas, podemos platicarlo más, pero el dolor está directamente relacionado a la vida espiritual. Déjame explicarlo de esta forma. El mundo físico que nosotros vemos, conocemos, donde estamos ahora, tú ahí frente a tu teléfono, tu compu, tu lap, y el mundo espiritual están íntimamente relacionados. De hecho, a mí no me gusta mucho usar mundo físico y mundo espiritual porque de hecho son lo mismo, pero para efectos de explicación tratamos de separarlo. Y la idea es esta, muy sencilla, que el mundo espiritual, que es la realidad última y la esencia de todas las cosas, tiene efectos directos en el mundo físico, ¿sale? Y entonces, si en el mundo físico tenemos dolor, ¿qué te enseña el dolor en el mundo físico sobre el mundo espiritual? A ver, pongan algo por ahí, si bueno, ya lo pudieron ver ahí, ¿verdad? Es más sencillo, ahí está la respuesta, ya pueden escribirla si quieren, pero claramente el mundo espiritual
afectando e influyendo sobre el mundo físico y viendo nosotros dolor en el mundo físico, nadie lo puede negar, lo que está indicándonos es que ese dolor es un recordatorio de lo ofensivo, de lo tremendamente ofensivo que es el pecado ante nuestro Dios santo. Como Dios es santo, 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 cuando nosotros pecamos estamos ofendiéndole, estamos amancillándole, estamos escupiendo su rostro. Y eso tiene efectos. Entonces, el dolor en este mundo físico es un efecto, es un recordatorio, es una ilustración, es un cuadro que siempre te está recordando de la realidad de los efectos espirituales, en el mundo espiritual, del pecado. El pecado es una cosa terrible y cada que te duele algo y nos duele algo y hay dolor en medio nuestro, es un recordatorio del efecto que tiene el pecado y de lo duro que es alejarnos de Dios. Esa es la idea. Dios usa la existencia del mal para mostrar su gracia, pero también su justicia, su misericordia y también su ira. Entonces, aún en medio del mal, hemos hablado de esto, Dios está constantemente recordándonos cómo funciona esto. Y ustedes se acuerdan, la semana antepasada hablamos de esto, una cita de C.S. Lewis, donde él en su libro El problema del dolor, habla de cómo el dolor en el mundo es el megáfono de Dios para un mundo de sordos, donde Dios a través del dolor está cincelándonos para formarnos en verdaderos hombres, porque el propósito de Dios no es que seamos felices, sino que seamos capaces de amar y ser amados. Una excelente forma de explicar o expresar esto. Y la idea que querríamos sacar de esto es la siguiente. No nos volveríamos a Dios como seres humanos si no experimentásemos lo horrible que es alejarnos de Él. El dolor es un efecto de alejarnos de Dios en lo general en el mundo. El dolor expresa cómo se siente estar lejos de Dios. Entonces imagínate si has pasado por una situación dolorosa, la que sea, probablemente te diría, bueno, acuérdate de la más dolorosa, pero seguro es muy fácil acordarte de la más dolorosa. Esa es una ilustración de cómo se siente alejarse de Dios. Entonces imagínate lo que es vivir sin Dios, separado en esta vida de Dios o separado en la eternidad de Dios. Es el infierno. Para que te des una idea, se habla de fuego y esas cosas, pero lo más horrible es la separación eterna de Dios. Entonces el lugar más doloroso que existe en este universo es un lugar donde Dios no está. Es un lugar donde hay una separación de Dios que es impasable, donde esa ruptura de la relación es irreconciliable. Ese es el lugar más duro y más doloroso. Para nosotros los cristianos tenemos, hasta me da alegría el gozo de saber que nuestro Padre nos ha ofrecido la reconciliación, mandó a su Hijo para que a través de Él pudiéramos tener una relación de nuevo con el Padre y Él nos perdona. Pero el dolor sigue aquí, tenemos que enfrentarlo. Entonces el dolor nos ayuda a esto, miren, a enfocarnos en Dios para poder aprender que en realidad todo lo que tú y yo necesitamos es a Dios. No son las cosas, no son las personas necesariamente. Dios nos ha diseñado para amarnos, para tener relaciones significativas, pero lo que más necesitamos es a Dios mismo. Entonces el dolor es una de esas maneras en las que Dios te da perspectiva, quita todo aquello a tu alrededor que pensabas que te era necesario y a través del dolor Dios te sintoniza con su corazón. El dolor es una escuela, en la Biblia vas a encontrar ese elemento. Cada hombre, cada mujer que fue usado por Dios poderosamente fue pasado duro por el fuego. Déjame explicar a qué me refiero. Recuerda, esto lo hemos visto varias veces. Para los cristianos, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas tienen un propósito. No son gratis. Hay un propósito llevado a cabo por un Dios que está detrás de todo lo que te pasa, ¿va? Está en control. Checa lo que dice Pedro. Ahí en 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 3, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Miren qué claro es, ¿sale? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Entonces aquí puedes notar lo que te comentaba sobre esta realidad de la esperanza que tenemos nosotros. Y de recibir, dice, recibamos una herencia indestructible, ¿Recuerdas estas 4 certezas sobre el futuro? Aquí están, ¿verdad? Incontaminada
e inmarchitable. O sea, la herencia que vas a recibir no se pierde como las herencias materiales que tenemos aquí. Y Pedro dice, tiene que estar tu mirada y la mía puesta ya en el futuro, ¿va? Y dice el versículo 4 a la mitad, tal herencia, esta herencia de la que hablamos, está reservada en el cielo para ustedes. ¿Te fijas? La esperanza en el futuro. Verso 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se da a revelar en los últimos tiempos. Este es un versículo que promete que si Dios ha estado contigo y tú confías en Él y esperas en Él, Él es poderoso para guardarte y que tú pases la prueba. No te va a dejar caer a la mitad. Si tú nada más estás confiando en Él, echas tu ansiedad sobre Él, el Señor va a cumplir su promesa y te va a llevar hasta que logres aquella herencia. ¿Sale? Verso 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces Pedro está hablando de estas dos realidades, la esperanza futura y el dolor en el que vivimos ahora. Pero dice Pedro, no se confundan. Esto que estás viviendo ahora es con la alegría que tienes, pero hasta ahora tú tienes que sufrir diversas pruebas. Ahora, ¿por qué, Pedro? Explícame más. Verso 7. Miren, una ilustración, dice Pedro. Vamos a pensar en el oro. ¿Sí? El metal, el oro, el metal precioso, aunque perecedero, o sea, este sí se corrompe, es una cuestión material. ¿Qué se hace con el oro? Se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Miren qué verdad tan importante. Dios está probando, purificando nuestra fe. El oro se le mete en un crisol con fuego para sacar la escoria. La escoria es toda aquella impureza que el metal tiene y que no permite que se use para los usos que se quiere tener. Es un metal precioso. Entonces dice Pedro, ojo, tú estás esperando aquella herencia, pero así como el oro en esta tierra se purifica con lumbre, Dios mete a sus hijos a la lumbre para purificar de nosotros aquellas cosas que son escoria. Por eso te hemos dicho, te hemos animado, tú debes de salir de esta pandemia más fuerte, aunque sé, les aviso, no sé qué opinan, pónganme aquí qué opinan, pero va a haber creyentes, va a haber personas que van a dejar de seguir a Jesucristo por causa del coronavirus. Va a haber personas que van a renunciar a su fe por la presión económica, va a haber personas que van a renunciar a su fe por lo difícil de la soledad que están pasando, porque es una prueba para los cristianos, pero la prueba no es agradable, se hace con lumbre. Dice el verso 8 aquí, miren, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, hablando del Señor Jesucristo, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Entonces, esto es padrísimo porque nos ayuda a nosotros a entender que en el sufrimiento hay propósitos superiores para Dios, ¿no? Y esta es la idea con la que te quiero dejar en este principio, miren. Estamos pasando por fuego, pero el fuego bíblico de Dios para sus hijos es un fuego que construye, no es un fuego que destruye. Piensa en eso. El fuego en el que Dios te mete como parte de su proceso para purificarte es un fuego que construye, es un fuego que te saca más puro, es un fuego que te enseña cosas, es un fuego que te deja más fuerte. Yo te digo por experiencia, los fuegos a los que yo me he metido, salgo todo quemadote, ¿no? Me doy un quemadón. Los fuegos causados por el pecado son un quemadón. Los fuegos causados por desobediencia, yo mismo me aviento a la lumbre, híjole, son duros. Aún de esos Dios te puede ayudar a aprender. Pero aquí estamos hablando de aquel fuego que viene aún cuando tú estás haciendo lo correcto. Entonces, vamos a ubicarnos. La primera actitud que te invitamos a tener es confianza. Dios está en control. Segunda, tienes que estar preparado para entender que en este mundo vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar dolor, vamos a enfrentar sufrimiento. Entonces, tener una actitud bíblica ante el dolor, nos referimos a esta idea de que estés preparado de que va a haber tiempos difíciles. Imagínate un boxeador que entra a una pelea esperando que no le peguen, esperando, yo voy a boxear, pero nada más no me pegues. Es irreal y algunas personas están enfrentando situaciones como estas con una expectativa irreal de que la pandemia que está golpeando a nivel mundial no les va a afectar a ellos en nada. Nos va a afectar porque somos parte de este mundo y parte de este tiempo, ¿sale? Entonces, ojo con esto, llevamos dos verdades.
¿Vamos bien, hermanos? Pongan ahí sus deditos si consideran que vamos bien. El jueves, les insisto, vamos a conversar un poquito más, ¿va? Ahora, vámonos a las que siguen. Esta, la tercera, la decidí poner en el centro de las 5 porque es esencial y es una actitud, fíjense, es una actitud de guerra, es una actitud para ir a la batalla, es una actitud que ocupamos, la confianza, la certeza de que va a haber cocolazos, ¿verdad? Se va a poner ruda la cosa, pero observen, paz. ¿A qué nos referimos? Primero, voy a ir más rapidito, paz con Dios. Y creo que si tú, amiga o amigo, estás oyendo esto y estás explorando el cristianismo, este es el elemento más importante, absolutamente número 1 que tú necesitas hoy. Ponerte en paz, ponerte a cuentas con tu Creador. Si llegas a encontrarte con Él pronto o no, nosotros no lo sabemos, pero es importante que desde ahorita aquí en este mundo, cuando estás aquí y tienes la oportunidad de recibir o rechazar a Cristo, decidas ponerte a cuentas con Dios. Dice Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú estás oyendo esto por primera vez, segunda vez, la Biblia enseña que el único que puede mediar entre el Padre y tú es el Señor Jesucristo. Yo no lo puedo hacer, yo puedo orar por ti, ayudarte, enseñarte, caminar contigo, pero yo no medio, yo no soy un mediador. Y con profundo respeto, ni el Papa Católico Romano puede mediar por ti, porque él es un ser humano, ni el presidente, ni alguna autoridad o algún hombre o una mujer ricos. No, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo, al haber sido justificados por pedir perdón, por arrepentirnos, que viene el resultado de la paz con Dios. Ese hecho de saber que entre Dios y tú no hay algo que estorbe tu relación, que estás bien con Dios. Y creo que puedes tomar en este momento aquí, ¿verdad?, parar esta transmisión y ponerte a orar ahí donde tú estás y después vienes y lo escuchas. Pero si Dios está llamándote a través de esta situación que tú le necesitas a Él, es un buen momento para hacerlo. Entonces, la paz con Dios. El Señor Jesús le prometió a sus discípulos y es una promesa extendida a nosotros en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Jesús está explicando cómo Él es esta segunda persona de la Trinidad que tiene el poder también de dar esa paz. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y observen, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No es una paz humana. Entonces aquí no estamos hablando de una paz natural, de olvidarte de los problemas, de dejar de tener dificultades. No, esto es un asunto espiritual. Entonces una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. Te enseño aquí en Filipenses capítulo 4. Permíteme quitar estos aquí rápido. En Filipenses capítulo 4 lo que tenemos es a Pablo explicando varios elementos. Observen cómo van a notar aquí cómo las verdades esenciales que hemos visto antes, atrás, se aplican para nosotros también. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces observen cómo Pablo asienta su realidad aquí en que tenemos que mostrar a otros la verdad del Evangelio, pero que Cristo ya viene, Cristo está cerca y lo que estamos viendo nos indica que está cerca. Pero luego dice, por nada estéis afanosos. Me gusta cómo otras versiones aquí traducen ansiosos. La ansiedad es un problema tremendo. Esta semana escuché una entrevista con un profesional de la salud mental explicando que uno de los efectos más importantes, más fuertes, más impactantes de la situación no es el económico, es el efecto mental en la sociedad. Entonces están viendo tremendos niveles de ansiedad, de estrés, de depresión y esperan que la cantidad de suicidios vaya a crecer. ¿Por qué? Porque lo que produce una situación como esta es a lo de por sí ya difícil, a la ansiedad que ya hay, al estrés que ya hay, pues se le añade toda esta situación. Pero nuestra Biblia dice, por nada estéis ansiosos. No estén afanosos, no estén ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En este momento no puedo tenerme en todos los detalles del versículo 6, pero está diciendo que puedes dejar de tener ansiedad cuando oras y entregas a Dios y tienes acción de gracias, tus peticiones, y fíjate cuál va a ser el resultado. La paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Déjame hacerte unos comentarios de volada. Cuando dice este texto que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, me gusta pensar de esta manera. Que yo puedo tener paz cuando hago esto, cuando hago lo del verso 5 y 6 y voy a Dios y busco a Dios, puedo tener paz aun cuando hay cosas que no entiendo. Nosotros como seres racionales usualmente tenemos tranquilidad cuando viene un profesional y nos dice, oh, no te preocupes, la curva de contagios en México se está aplanando, así que no te preocupes. Un médico, una persona profesional, un soldado nos dice, aquí no pasa nada, tú puedes caminar por ahí. Observa cómo entender y tener información a veces nos da paz, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que viene a tu vida aun si hay cosas que no entiendes o de las que no sabes. ¿Sí? No puedo saber todo, pero mi Dios me va a dar paz a mí por entender que Él está en control de todas las cosas. Así que Él te da una paz que tienes aunque no entiendas. Y mira qué interesante. ¿Qué va a hacer? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, mira qué interesante, guardará. Ahora, cuidado con esta palabrita. Guardará significa cuidar. ¿Sale? Guardará dos cosas, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La idea es padrísima porque indica que esta paz que Dios te da a través de la oración va a guardar tu corazón y tu mente de que se metan cosas que no deben meterse. ¿Te acuerdas del y qué sí? Pero ¿y qué si me pasa esto? La paz de Dios no es una despreocupación irresponsable, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi mente y guarda mi corazón en Cristo Jesús. ¿Se fija qué padre es la escritura? No necesito entender todo, no necesito tener en control todas las cosas, y esta es una actitud que tú necesitas y yo necesito para poder vencer cuando vienen tiempos difíciles, ¿sale? Entonces llevamos 3, vámonos rápido, un poquito más rápido en la cuarta y la quinta. Ahora, de estas actitudes, esta es muy interesante. Fíjate cómo estamos hablando de una actitud para vencer en tiempos difíciles, y es la gratitud, que también la ponemos aquí a la par del contentamiento. El contentamiento lo podemos definir como esta actitud gozosa que tú y yo tenemos por las circunstancias que Dios permite en mi vida. Y hay gratitud aunque tenga las situaciones difíciles que tenga. Y la gratitud está basada en la confianza, ¿verdad? La gratitud viene también y está ligada a la paz. Por eso Pablo decía, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se fijan cómo están todas ligadas? Te muestro aquí, mismo apóstol, mismo libro, mismo capítulo. Chécate Filipenses 4:11. En gran manera me gocé. Pablo estaba en la cárcel, perdón, paréntesis rápido. Cuando escribe esta carta estaba en la cárcel, no tenía que comer. Y entonces manda una carta con un amigo suyo a la iglesia de Filipos y los filipenses juntan una lana y le mandan a Pablo una lana, una ofrenda para ayudarle en esta situación. Perdón, lana en México se refiere a dinero. Le mandan dinero, para que Pablo tenga para sostenerse. Entonces, Pablo escribe una carta de regreso que es la que tenemos aquí. Filipenses 4 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aquí, para no tener dudas, se está refiriendo a dinero. Ese cuidado que no implicaba dinero nada más, pero que se expresa en dinero. Al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, Pablo dice, yo sé que siempre habían querido mandarme, pero no habían tenido chance, ¿no? Así que gracias por eso que han mandado. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Aquí está el contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A ver, explícate, Pablo, ¿a qué te refieres? Dice, sé vivir humildemente. Este sé de saber, de conocer, de tener experiencia, es porque lo ha aprendido. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿cómo oyes a un hombre encarcelado por años, golpeado, diciendo estas cosas? Usualmente lo veríamos a alguien en esa circunstancia
derrotado, ¿no? Entonces aquí están unas claves para el pasaje, te lo dejo para que tú lo leas en tu casa o al final de esta reunión con tu familia, conversen del pasaje. Pero para empezar, unos detallitos. Esta es una actitud que se aprende, ¿sale? Tú y yo no nacemos con esta facilidad de adaptarnos a tener mucho o a no tener nada. Tienes que aprender esta actitud, se aprende y se aprende por practicarla. Esto quisiera hacerles mucho énfasis, mis hermanitos. Tienes que practicar esta actitud o estas situaciones para poder aprender. Si alguien me dice, no, si yo sé vivir humildemente y jamás en su vida ha tenido una situación donde ha estado en niveles de no tener ni lo necesario para sobrevivir, pues con respeto te digo, no sabes lo que es vivir en hambre. Y algunos de ustedes lo saben. Entonces, no te asustes si en esta situación pareciera que el asunto con esta cuarentena y la pandemia se pone difícil, se pone complicado. Aprende a desarrollar contentamiento y gratitud a través de las situaciones difíciles. No las vas a aprender si nunca te pasan. Cuando estés en esas situaciones es que es posible. Él dice dos cosas, en todo y por todo. O sea, esto indica que toda situación que pasamos es usada por Dios para enseñarnos el contentamiento. Y por todo habla de circunstancias también. Cualquier asunto que te toque circunstancial, bajo tu control, no fuera de tu control, aún las cosas que tú te provocas por desobediencia, por negligencia, etcétera. Dice, estoy enseñado, o sea, las usa Dios para enseñarnos. Cuando tú no estás en Cristo y no tienes contentamiento, te pasan cosas feas y no sacas nada de eso. Sales de hecho más enojado, sales más amargado. Entonces, aguas. Porque en esta cuarentena puede ser que algunos de nosotros cuando lleguemos a junio, mes de julio, que termine la cuarentena y regresen las situaciones económicas y sociales a lo normal, algunos los vamos a ver un poquito amargaditos, los vamos a ver un poquito enojados, ¿verdad? Molestos con quien sea, pero eso indica que no hubo paz en medio del proceso del dolor y es importante aprenderlo. Es una actitud, este versículo seguro usted se lo sabe de memoria, a lo mejor algunos de ustedes lo tienen en un cuadro en su casa, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está hablando de pleitos, está hablando de situaciones difíciles, de situaciones como las que vemos hoy. Por eso es una actitud, la paz, que viene, y la gratitud y el contentamiento, que vienen de nuestra relación con Cristo. Es un asunto espiritual, no es un asunto de fuerza humana. No es que tú medites y, ¿verdad? Y disipes los problemas, ¿no? Es aunque haya problemas, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda y cuida tu corazón y guarda y cuida tu mente. Entonces, mira qué interesante, para que no empecemos a pensar cosas que no son y empecemos ahí a permitir en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que son inadecuadas. ¿Qué necesitamos? Qué curioso, la paz de Dios cuida el corazón. Muy interesante. Y mira, terminamos esta actitud con 1 Timoteo 6, hablando del asunto de los bienes materiales. Estamos muy preocupados por la cuestión económica. Dice 1 Timoteo, por supuesto, el seguir a Cristo hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo. Y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos, dice la versión 60, sustento y abrigo, ropa y comida. Me parece que hasta este punto la mayoría de las personas tenemos acceso a esto. Le hemos comentado antes que si ustedes estuvieran en una situación donde este no es su caso y está en una necesidad de ropa y comida, Senda de Vida está formando un equipo para ayudar a personas en esta situación. Envíenos un mensaje a través de las diferentes formas y buscaremos, por supuesto, la manera de ayudarle. Última, por lo menos en esta plática, de estas actitudes esenciales, una vez que tenemos paz y una vez que trabajamos con la idea de entender que en la forma en cómo Dios va a usar nuestra vida y nos va a enseñar, Él quiere enseñarnos gratitud, quiere enseñarnos contentamiento. Bueno, vemos ahora el resultado o una actitud que es esencial para vencer. Y esta es la adoración, la alabanza, que es el reconocimiento de aquel que nos ha dado todo, de aquel que nos dio la vida. Y lo expresamos de esta forma, muy sencillo, no es una plática sobre adoración y alabanza, pero es una actitud que tú puedes desarrollar. Juan 4:23 explica a Jesús que la adoración verdadera, la adoración genuina, no la religiosa, se hace en espíritu y en verdad. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Entonces es esencial este elemento en espíritu y en verdad. Y con esto, lo que quisiera tomar el tiempo, porque es poquito lo que tengo para explicar la actitud de adoración, es que en nuestros círculos cristianos, cuando hablamos de adoración y alabanza, 99% de las veces nos vamos a la cuestión de la música. La música es esencial, yo amo la música, en mi casa oímos música casi todo el día y fuerte y de todos tipos, ¿verdad? La música es una bendición creada por Dios para su gloria, pero no estamos hablando aquí únicamente de música. Nos referimos cuando hablamos de en espíritu y verdad a una actitud del corazón, mi hermano, no a que cantes, sino es una actitud de tu corazón y del mío. Y la definimos como otorgar a Dios valor supremo, ponerle a Él por encima, en tu corazón y en el mío, por encima de todas las cosas, que implica confianza, que implica gratitud, que implica contentamiento, que implica reconocimiento. Pero hay que entender que Jesús está explicando que la adoración no es un asunto de una expresión religiosa solamente. La adoración empieza en el espíritu, empieza en el corazón. Y es la idea de darle el valor supremo. No tenemos el tiempo para verlo ahora. El jueves les aseguro que tendremos más oportunidad. Pero piénsalo de esta manera. Tú puedes cantarle a Dios y adorar el dinero porque le otorgas valor supremo al dinero. Puedes cantarle a Jesucristo una alabanza cristiana por el autor que tú quieras y otorgarle valor supremo a tu imagen personal, a la vanidad. Entonces tú estás adorándote a ti mismo o estás adorando el dinero, o puedes decir que crees en Dios y le otorgas en tu corazón valor supremo a tu trabajo. No digo que te importa tu trabajo, nos debe importar. Hablo valor supremo. Aquí estamos hablando de poner en el número uno algo. Entonces, la adoración es darle el lugar número uno en nuestro corazón y en nuestra vida a aquello que adoramos. Entonces, en el texto bíblico, solo hay uno que es digno de adoración y de alabanza. Solo hay uno que es digno de tener el número uno en el universo y en nuestra vida. Y es Dios, su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial es el único digno de ser adorado. Entonces observa, quiero hacer mucho énfasis. No estamos hablando entonces nada más de una cuestión de cantar. Empieza primero en el corazón, es un asunto del espíritu. Pero sí hablamos de algo que valoramos y apreciamos como lo más importante, pero luego eso que hay en el corazón se va a expresar en palabras, en aprecio, en obras, en canciones, pero es porque primero está en el corazón. ¿Me explico? O sea, que tú puedes ir a cantar a una iglesia, pero realmente en tu corazón adorar tu imagen o adorar a otra persona o adorar otra cosa. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver en Hebreos 13 los dos elementos juntos. Dice el autor de Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Cuando dice por medio de Él, está hablando de Cristo Jesús, ¿sale? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también vas a notar que hay obras. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Observas cómo la adoración bíblica es poner a Dios en el centro de tu vida como el absoluto Señor y el único que merece la honra y el honor en tu corazón. Pero luego eso va a salir en fruto de labios, alabanzas, canciones. Por eso es esencial que los cristianos adoremos y alabemos, pero también va a salir en buenas obras. Por cuanto amo a Dios, no me olvido de hacer bien y de la ayuda mutua, porque eso también es un sacrificio, observa, que agrada a Dios. Entonces, aquí tienes estos elementos que nos pueden ayudar a nosotros a saber que después de esta cuarentena, tú vas a salir más fuerte. Sí te animo a que consideres seriamente lo que estamos platicando, porque si tú estás en un modo de sobrevivir la cuarentena, aguantando así, respirando por un popote, ¿verdad? Así, luchando por aire, es muy difícil durar mucho tiempo así. Personas que han pasado por depresión, personas que han rechazado las pruebas que les vienen, personas que no tienen paz con Dios, personas que no están en una actitud de gratitud o de adoración, las pruebas los queman, porque las pruebas son duras. Entonces, ¿podrás pasar esta prueba? Yo creo que sí, porque Dios te ha prometido
estar contigo y darte fortaleza. Entonces, ¿qué te parece si repasamos de volada? La actitud más importante que ocupamos es confiar que Dios está con nosotros. No es, ¿y si me pasa esto? Es, aunque me pase esto, Dios está conmigo, por eso no temeré. Segunda, el dolor, hermanos, decimos los mexicanos, tenemos un dicho que hay que agarrar al toro por los cuernos. Y es una frase que indica que a un desafío, a un problema, se le entra de frente. Y en la Biblia se nos enseña que hay que huir solo de la tentación, solo de la fornicación, la tentación, pero al enemigo y hay que enfrentarlos. Entonces, algunos de nosotros estamos haciéndonos más difíciles las cosas porque no estamos aceptando lo que está pasando. Estamos en una idea escapista de echarle la culpa al gobierno y otras cosas. Hermano, estamos en tiempos difíciles, éntrele, fájese, haga ejercicio, haga lo que tiene que hacer, hable fuerte, siéntese a orar, abra su Biblia. Si no entramos de frente a la pelea que tenemos delante, nos van a herir y va a ser difícil. Tercero, paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Precioso pasaje. Hermano, venga lo que venga, espero que usted pueda vivir con la paz de Dios. Cuarta, contentamiento, gratitud. Le estás dando gracias a Dios por la casita donde estás, porque puedes tener un teléfono, quizás tienes alimento. Algunos de ustedes tienen un trabajo que está estable, economía que está estable. Algunos otros tenemos situaciones difíciles o diferentes, pero en todo, dice Pablo, hambre y abundancia, ¿verdad? Escasez y necesidad, he aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, y esa es la actitud que ocupamos. Y por supuesto, como la corona de estas actitudes, la alabanza a Dios sobre todas las cosas, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esto se aprende y se aplica y se ejercita en medio de la prueba. Entonces, mis hermanos de Senda de Vida, los desafío en amor, los exhorto en amor a que ustedes y yo seamos de los cristianos en este tiempo, que al tomar estas actitudes vamos a salir de esta batalla, ¿no? Ven el soldado ahí. Ese soldado no está preparado para una fiesta, ese soldado está preparado para la batalla, está preparado para ir adelante. Entonces yo les animo, seamos de esos creyentes en Cristo en este tiempo que con la ayuda de Dios, no por nuestras fuerzas, confiando en Él, esperando en Él, con su paz, entramos de frente al problema, hacemos lo correcto y hermanos, en medio de ello expresamos gratitud, expresamos contentamiento y expresamos adoración al Dios que lo puede todo. Hermanos, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este tiempo. Pónganos aquí sus preguntas, pónganos aquí sus comentarios, salúdense entre ustedes. Vamos a terminar este tiempo aquí para nosotros, por lo menos en lo que tiene que ver con la enseñanza. Quédense un momentito más a cantar juntos. Pondremos unas canciones para que expresemos y demos con fruto de labios la adoración que ya hay a nuestro Dios. Gracias a las personas que nos están haciendo llegar sus peticiones de oración. Le aseguro que estamos orando por ellas, no se pierden. Ahí hay un grupo de personas muy comprometidas para orar y vamos a hacer eso por ustedes. Gracias una vez más. Aquí están nuestras redes sociales. Te esperamos el próximo jueves para que nos acompañes. Vamos a platicar de estos temas, vamos a conversar, damos tiempo allí para preguntas. Yo no tengo todas las respuestas, pero ustedes tienen muchas preguntas y ya con eso se pone entretenido. Entonces vamos a tener un buen tiempo, hermanos. Les mandamos un abrazo. Los extrañamos mucho, quisiéramos dárselos físicamente. Saben cómo en la familia, en Senda de Vida, nos abrazamos mucho y les extrañamos, pero les agradecemos que se hayan dado el tiempo para conectarse. Y si tú estás viendo este video ya fuera del tiempo, eres bienvenido a acompañarnos a Senda de Vida una vez que tengamos nuestras reuniones públicas abiertas. Siempre, siempre serás bienvenido. Les mandamos un fuerte abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.